de Espacio Público y conmigo está Marcos Ponce, quien trabaja en la organización PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. PROVEA y Espacio Público desde hace ya 2 años y medio, venimos juntos haciendo un seguimiento de la situación de manifestaciones y de protestas sociales en Venezuela. Lo que vamos a presentar hoy es el informe del primer semestre de este año, es decir, vamos a evaluar cómo qué es lo que ocurrió en el campo de las manifestaciones pacíficas a lo largo de este primer año. Lo que tenemos es que registradas hasta el 30 de junio 2.365 manifestaciones de calle. Eso es un incremento superior al 50% en relación al mismo periodo del año anterior. Quiere decir que hay una mayor movilización, que en definitiva, ante la ausencia de respuesta por parte del Estado, la gente sigue recurriendo a la movilización de calle como mecanismo para reivindicar derechos. La tendencia es bastante importante, la gran mayoría son de derechos laborales, reivindicaciones que están asociadas a los derechos laborales. En comparación al mismo periodo del año pasado, el incremento fue del 107%. Tiene que ver con reivindicaciones salariales, tiene que ver con la discusión de contratos colectivos, los incumplimientos en muchas ocasiones de estos casos. La siguiente número de manifestaciones son el que está relativo a servicios básicos, que tuvo un incremento del 14% en relación al año anterior, y después le sigue derecho a la educación, que sí tiene un incremento sustancial en comparación al año anterior del 147%. Ahora, sin duda, las movilizaciones que tuvieron mayor crecimiento en cuanto a número son las que están vinculadas a derecho a la propiedad, porque pasaron de 6 a 47, el incremento fue del 683%. Le sigue derecho de personas privadas de libertad, que pasaron de 13 a 62. Quiere decir que esto nos permite ver cuál es el comportamiento de las razones por las que la gente está movilizando, se está haciendo las manifestaciones de calle. Básicamente el tipo de protestas que se mantienen, las concentraciones de calle, le sigue el cierre de vías y se mantiene una tendencia a la manifestación pacífica. La gran mayoría de las manifestaciones son pacíficas, más del 98%, y la mayoría de estas movilizaciones de calle se están concentrando en el estado, en el distrito capital y en el estado Zulia. Son las que monopolizan el 28% de las movilizaciones. Por supuesto, al tener la gran mayoría de movilizaciones asociadas a la reivindicación de derechos laborales, el sujeto social que se está moviendo son los trabajadores sustancialmente los que están allá, y sí tenemos un incremento de la represión de las manifestaciones. El número de manifestaciones reprimidas se disminuyó en un 36% en relación al año anterior, es decir, lo que tenemos es mayor número de movilizaciones y un comportamiento del Estado que está respetando a esas movilizaciones. A pesar de eso, una de las cosas que encontramos en el estudio es el número de personas que están siendo o que han sido detenidas en el contexto de las manifestaciones, que es una cifra superior a las 200 personas en el conjunto de las manifestaciones de este año, 228 personas. Entonces esos son los datos en líneas generales que caracterizan el momento de la movilización social. Es decir, nosotros al mes de junio alcanzamos el número de movilizaciones que el año pasado tuvimos a finales de octubre. Es decir, hay un incremento importante en el número de movilizaciones, lo cual habla de, como hemos reiterado en otras oportunidades, de que la gente se siente con derechos y que no tiene respuesta por los mecanismos institucionales tradicionales. Voy a dejar a Marcos Ponce, quien va a abundar sobre algunos otros datos que tenemos en el estudio que encontramos hasta ahora. Efectivamente, como comentó el compañero Correa hace unos minutos, frente a la ausencia de respuesta por parte de las autoridades, la sociedad venezolana cada vez más está en la calle exigiendo derechos. Hemos visto cómo alrededor de 65 huelgas de hambre se desarrollaron durante este periodo, durante estos 6 meses, evidenciando un incremento de un 81% en comparación con el periodo anterior. Esto tiene una lectura precisa, y es que frente a la ausencia de un planteamiento consono, efectivo por parte de las autoridades gubernamentales, la sociedad venezolana está en la calle exigiendo reivindicaciones. Cada vez que la población
va a la oficina formalmente constituida y no recibe ningún tipo de atención, la gente sale a la calle de manera pacífica. El 98% de las protestas en Venezuela son de carácter pacífico. ¿Y qué es más pacífico que una huelga de hambre? Por ello, como la sociedad venezolana viene radicalizándose utilizando este repertorio de lucha. Por otra parte, hemos visto como el 40% de las protestas en Venezuela son de carácter laboral. Y justamente, gran cantidad de las personas radicalizadas en este periodo son los trabajadores y estudiantes por otra parte. Asimismo encontramos como los vecinos, sobre todo los vecinos que se encuentran exigiendo vivienda en los refugios, están motorizados en la calle esperando que las autoridades gubernamentales respondan y cumplan con las promesas gubernamentales. Para este periodo hemos visto cómo la misión vivienda difundida por el gobierno nacional no ha tenido la respuesta esperada por la sociedad venezolana, y por ello hemos visto cómo, sobre todo en las regiones urbanas, los vecinos se encuentran cerrando las vías de manera pacífica. Afortunadamente, en este momento, para la sociedad venezolana, la protesta es de carácter pacífico. Nosotros reivindicamos en este espacio la protesta pacífica en Venezuela, y por ello el 98% de las cifras justamente lo afirma. Si tienen alguna pregunta. En el contexto. Bueno, uno de los datos que comentamos, uno de los datos que queremos comentar es que en el periodo se registraron 3 muertes, tres personas que fallecieron en el contexto de manifestaciones pacíficas. Eso también es un elemento que hay que considerar. Eso es un indicador de también el comportamiento del Estado en relación a estos puntos. Yo no sé si quisieran responder como algunas preguntas. Hay algunos elementos que en relación al tema de huelgas de hambre es interesante evaluar. Las huelgas de hambre tradicionalmente las utilizaban las personas privadas de libertad. Era como la herramienta que potencialmente se daba, o la que más utilizaban era esta. Pero ahora se ha extendido, uno de los elementos que hemos encontrado es que se ha extendido a otros sectores. No solo son los detenidos, no son solo los presos los que están aplicando esto, sino que lo están haciendo también otros sectores de la sociedad. Yo no sé si ustedes si tuvieran alguna pregunta. De todas maneras, en el caso de ustedes, ahora repetimos. Las huelgas las protestas en las cárceles, ¿cómo nos dieron? Mira, una de las dimensiones en cuanto al número de protestas en las cárceles siempre ha estado presente, ¿no? En el incremento pasaron, en el año 2010 tuvimos 13 y en este periodo tuvimos 62 manifestaciones en las cárceles, que son 377% de incremento. O sea, hubo muchas protestas en las cárceles, y estas protestas son protestas muchas veces que en el plano simbólico son muy fuertes, es decir, detienen a los familiares, o se cosen la boca, es decir, son huelgas que tienen o procuran llamar la atención porque, bueno, hay como intenta superar la cierta insensibilidad frente al tema, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en el último tiempo, sobre todo por lo que ha pasado en el rodeo, es que ha habido una mayor visibilidad, pero no fue en el contexto de una protesta, fue en el contexto de unos hechos violentos que ocurrieron ahí. Pero después hay otras protestas. De hecho, todavía, si se van aquí a la avenida Andrés Bello, a la avenida Urdaneta, van a encontrar que ahí hay un grupo de familiares que están frente al Ministerio Público, pues, haciendo protestas y reclamando frente a la Defensoría, reclamando respuesta frente al tema carcelario.